Pues mi idea hoy es contar cosas más avanzadas que se pueden hacer con clases de Chef o con privados vectoriales. Entonces, la clase va a ser más informal que nunca. Entonces, estáis más utilizados que nunca. Hay que ir en cualquier momento con cualquier tipo de preguntas, a que se salga incluso de lo que esté diciendo. Y eso vale también online. Hasta ahora yo estaba sorprendido de que educaditos me molestaban. Y ayer, después de clase, que tuve una videoconferencia aquí, descubrí que es que simplemente el volumen de este ordenador estaba apagado. Entonces, yo creo que de vez en cuando desesperados decían que no se ve, que no se oye, pero hoy se puede oír cualquier cosa que alguien quiera decir, entonces todo el mundo es bienvenido para intervenir en cualquier momento. Bueno, entonces, de momento lo que hemos hecho es, claro, tenemos un conjunto de privados vectoriales sobre una variedad de X. Bueno, si queréis modo de isomorfismo, aunque bueno, ya sabéis que geometría algebraica, hacer cocientes por cualquier relación de equivalencia es una cosa muy delicada. Y tenemos una operación C que da un polinomio con dientes en el anillo del choque. Simplemente pues se puede desechar. Bueno, y que su propiedad principal es que si no tiene una solución exacta, pues resulta que puede ser de medio es el producto de los. Bueno, pues hoy lo que queremos hacer es mejorar esto. Primero, parece una tontería mandarlo esto a un polinomio. Bueno, en realidad en muchos textos no es un polinomio, sino que simplemente el poner c sub 0 más c sub 1 más puntos más c sub r. Normalmente lo que se suele poner es un polinomio. Y entonces ahora nosotros lo que buscamos es algo un poco mejor. El conjunto de privados vectoriales que vaya, pues efectivamente, directamente a de X. Y lo que queremos es que esta una aplicación, bueno, de H se llama, porque esto se va a llamar el carácter de Chern. Bueno, como muchas veces se olvida definir las cosas, pues ya se hace esto de aquí. Entonces, en los privados vectoriales tenemos dos operaciones. Uno, la suma directa, que es un caso particular de esto, y luego el producto tensorial. Entonces, fijaos que con esto lo que estamos diciendo es que sumas directas van a productos. Entonces, en realidad nosotros lo que vamos a querer es que sumas vayan a sumas. Es decir, queremos que en esta situación aquí el carácter de f pues sea la suma de los caracteres de Chern de f'. Y luego, pues ya puestos a pedir, como también tenemos un producto que es el producto tensorial, pues que si hacemos el carácter de Chern un producto tensorial, que me quede el producto de los caracteres de Chern. Porque para eso esto toma valores en un anillo. Entonces, vamos a ver cómo definir esto. Entonces, primero, para esta propiedad, pues lo que se comporta bien son las raíces de Chern. Es decir, que si f' tiene raíces de Chern, alfa prima 1, alfa prima r' y f segundo tiene raíces de Chern
interpretación de aquí, las raíces de Chern de f son alfa prima 1, alfa prima r prima, alfa prima 1, alfa segunda, r segunda. Con lo cual, una primera tentación sería definir pues, el carácter de Chern de f, pues simplemente como la suma de las raíces. Bueno, entonces voy a dejar un huequecito porque ahora esto lo voy a modificar un poco para que funcione bien. Entonces, si tengo un fijado de rango R, pues un primer intento es definir el carácter de Chern como la suma de las raíces, y entonces si f está en una función exacta, f' y f segunda, pues aquí lo que me quedará es la suma de todas estas raíces que conciben esta suma y esta suma. Pero claro, si hago esto estoy haciendo una tontería, no he descubierto nada nuevo. Recordad que esto es exactamente la primera clase de Chern de f. Con lo cual pierdo mucha información respecto al polinomio de Chern. El polinomio de Chern me da información de todas las clases de Chern. Entonces, en lugar de hacer esto, fijaos que esto funciona exactamente igual si en lugar de poner la suma de las raíces de Chern, pongo cualquier función. Entonces lo que vamos a hacer es intentar encontrar una buena f. Entonces para cualquier f ya tengo la propiedad aditiva, pues vamos a ver qué f puedo poner para la propiedad multiplicativa. Entonces, para tener esta propiedad, ¿qué es lo que necesito? Porque si tengo f' y f segunda, bueno, entonces ahora recordar que la raíz de Chern de f' tensor f segunda eran las sumas de la raíz de Chern de f' con la raíz de Chern de f segunda. Entonces aquí lo que necesitaría es que el carácter de Chern, tal y como lo quiero definir, será la suma y j de f de alfa prima y más alfa segunda j. Y esto yo quiero que sea igual al producto de esos caracteres de Chern, o de que esto sea el producto del carácter de Chern de f' por el carácter de Chern. Y esto no es otra cosa más que la suma y j de los f de alfa prima y de alfa segunda j. Entonces, ¿con qué función puedo probar? Pues con una función que esto sumando sea igual. Es decir, puedo intentar una función de forma que f de alfa prima y más alfa prima j sea f de alfa prima y ¿qué función se le ocurre a uno que transforme sumas en productos? Pues si no estuviéramos en una clase de geometría algebraica configurados y pues uno diría la función exponencial. Pues no pasa nada, tomamos como función la función exponencial. Entonces, ¿tiene sentido? Bueno, tiene sentido si hacemos la trampa que hacemos siempre los algebristas. Cuando tenemos una función que no es algebraica, vemos un desarrollo en serie Taylor, es una serie formal, entonces esto es 1 más x casi por 2 más x3 casi por 6, etc. Y entonces la pregunta es, ¿esto tiene sentido? Bueno, en primer lugar, si vamos a querer hacer algo, ya estamos metiendo denominadores. Entonces,
de salir algo, saldrá algo con denominadores, entonces lo que vamos a tener que hacer es cambiar AD, que es un avellano, bueno, más en general es un anillo, pero como grupo avellano se dice un zetamódulo, pues vamos multiplicado por los racionales, es decir, por Q, pues lo vamos a anotar así, y entonces, de tener sentido esto, bueno, hay que permitir denominadores, bueno, se permiten denominadores. ¿Y esto tiene sentido? Pues vamos a ver que sí. Entonces, en realidad lo que estamos diciendo es que el carácter de Chern vinculado con raíces de Chern alfa 1 alfa r está definido pues como e elevado a alfa 1, estamos diciendo 1 más alfa 1 más alfa 1 cuadrado partido por 2, etcétera, más 1 más alfa sub r más alfa sub r al cuadrado partido por 2, etc. Entonces, ¿esto cómo lo puedo ver? Pues voy viendo grado a grado. En grado 1, ¿qué es lo que me va a quedar? Es una suma de r veces. En término independiente, lo que me va a quedar es el rango. En grado 1 aquí tengo alfa 1 partiendo más alfa r, pues alfa 1 más alfa r es exactamente C1 de E. ¿Qué voy a tener ahora en grado 2? Pues voy a tener partido por 2, alfa 1 cuadrado, más alfa sub r cuadrado. Pues, ¿cómo lo puedo poner esto en función de las clases de Chern? Bueno, es siempre lo mismo, estoy jugando con polinomios simétricos, entonces lo puedo poner siempre en función de polinomios simétricos elementales. Entonces, lo de arriba lo puedo poner como alfa 1 más alfa r al cuadrado, y entonces he añadido dos veces el producto de cada alfa i por alfa j. O sea, puedo poner menos dos veces la suma de los alfa i por alfa j. Pero esto no es otra cosa más que C2D. En realidad lo que estoy poniendo aquí es, bueno, y esto es C1, pues aquí lo que estoy poniendo es C1 de F al cuadrado menos 2 C2 de F parte. Bueno, y si eso os queréis divertir, pues bueno, tengo escritos más términos, simplemente para que veáis el aspecto que tiene esto, pues en grado 3 me acaba quedando, bueno, siempre va a empezar con el C1 elevado al grado, menos 3 C1F por C2F, más 3 C2F por 6, etcétera. Bueno, tengo escrito hasta el siguiente término, pero bueno, no vale la pena escribirlo, sino simplemente la moraleja es esta fórmula existe, y entonces el elemento que queda, pues ya es un elemento en el medio del supero con coeficientes. Bueno, ya tengo bien definida una aplicación que ya para cada fibrado le asocia un elemento aquí que tiene en cuenta pues todas las clases de Chern, y de hecho pues dado el carácter de Chern pues puede recuperar todas las clases de Chern. Bueno, entonces observación, os hablé el otro día de que para Bacon
había un paquete que se llamaba Suber que hacía todo tipo de teoría de intersección. Ahora está implementado en Macaulay 2. Entonces, no sé cómo funciona. Yo afortunadamente, como conocía al padre de la criatura, pues un alumno suyo me mandó la última versión que tenía para Maple y todavía sigue funcionando a pesar de los cambios de Maple, porque ya sabéis que cuando un programa va cambiando versiones es para que no sirva nada de lo anterior. Todavía voy consiguiendo que el paquete de Suber que yo tengo vaya funcionando para esto. Y claro, ha mejorado mucho. Al principio yo decía que qué difícil tiene que ser esto de programar, y efectivamente cuando uno quería introducir el producto tensorial de dos fibrados vectoriales, pues había que poner un símbolo rarito, me parece que era el símbolo de la conjunción y luego una estrellita para denotar el producto tensorial. Y ya afortunadamente las últimas versiones de Suber, pues la notación era tan sencilla como poner la estrellita del producto. Para la suma directa de fibrados uno ponía la suma y para el producto tensorial uno ponía el producto. Claro, cuando uno salía a la pantalla era un bicho raro que no lo conozco para nada del fibrado. Claro, para aquel entonces yo solo sabía que existía una cosa que se llamaba carácter de Cher y no sabía muy bien por dónde aparecía. Bueno, me sonaba que se usaba para el tema de Riemann Roch, que es una de las cosas que vamos a ver aquí, pero nada más. Bueno, se ve que el estudiante que implementaba Suber estaba en la misma situación que yo. Claro, cuando ya descubrí el carácter de Chen, lo que me di cuenta es que, bueno, y os lo digo por si alguno quiere hacer también su propio programita para trabajar con fibrados vectoriales y clase de Chen, a la hora de definir un fibrado, lo definirás como sea, pero, es decir, introduce los datos metiendo las clases de Chen, pero lo que acaba definiendo como fibrado es el carácter de Chen. Y claro, esa cosa tan resulta que yo decía, ¿cómo habrán conseguido manipular las entrañas de Maple para que cuando uno pone la estrellita del producto sea el punto tensorial? Una mierda, ¿qué van a hacer eso? Sino simplemente el fibrado estaba definido con el carácter de Chen y cuando uno ponía el producto, lo que estaba haciendo era el producto de los caracteres de Chen, y claro, eso es exactamente el carácter de Chen del producto tensorial. Entonces, bueno, no quiero hacer publicidad de que la gran utilidad del carácter de Chen es para programar sí, y poder hacer cuentas. Ahora veremos aplicaciones bastante más interesantes que esas. Entonces, bueno, pues esto es lo primero. Ya tenemos definido un carácter de Chen y bueno, entonces de acuerdo a las dos propiedades, bueno, pongo conjunto de fibrados vectoriales, un isomorfismo. Entonces tengo esta aplicación que ahora dónde va, se la han hecho, pero con coeficientes racionales. Bueno, ¿y cuáles las propiedades de qué carácter de Chen? Bueno, dejadme que lo ponga así, pero es más en general, porque es para de un F, pero que esté entre F y F segunda. Entonces la suma de estos caracteres de Chen. Bueno, ¿y qué puedo observar aquí? Bueno, os decía que aquí hacer relación de equivalencia, cuando estamos en un espacio de módulo y de fibrados vectoriales, hacer relación de equivalencia por clases de isomorfismo, eso es una cosa complicadísima en geometría algebraica.
Entonces lo que vamos a hacer es salirnos de los espacios del móduli y vamos a hacer algo más interesante. Fijaos, con esta observación de aquí, lo que estoy diciendo es que cuando f está en una solución exacta entre f' y f segunda, pues el carácter de Chern de f es esta suma, luego el carácter de Chern de f menos el carácter de Chern de f' menos el carácter de Chern de f segunda es 0. Entonces, eso me da la siguiente idea. Lo que voy a hacer es considerar lo que se llama, bueno, es uno de los nombres más desafortunados que hay, que es el grupo de Grothendieck. Bueno, lo desafortunado no es por Grothendieck, lo desafortunado es por lo del grupo. Bueno, pasa lo mismo que con los grupos cuánticos. Los grupos cuánticos cualquier cosa menos un grupo. Resulta que es una álgebra de Lie. Bueno, pues el grupo de Grothendieck, bueno, sí, efectivamente tal y como se define es un grupo, pero es mal, es un anillo. Entonces, ¿en qué consiste el grupo de Grothendieck? Bueno, en realidad hay dos que para variar son isomorfos. Entonces, primero es el caso tercero de X. Pues lo que consiste es en el grupo libre generado por los privados vectoriales sobre X, es decir, que un elemento aquí es una combinación lineal formal de privados vectoriales. Pero, haciendo cociente, con el subgrupo, generado por f menos f' menos f segunda, cuando existe una sucesión exacta de f'. Entonces, fijaos que entonces el carácter de Chern se puede considerar como una aplicación que va del caso tercero de X a X. Simplemente, si uno tiene aquí una clase, una combinación lineal de los n sui y f sui, y que lo escribo directamente como una clase, y ahí uno lo manda, f sui, el carácter de Chern, y f sui. Porque para cualquier combinación que esté en el cociente, pues el carácter de Chern es 0. Bueno, también esto se puede ver, esto lo podéis ver dentro del completado por Q. Entonces uno lo que tiene es un homomorfismo de espacio vectorial. Bueno, en realidad es mucho más, porque tal y como está definido, el producto también va al producto. Porque resulta que uno puede seguir definiendo el producto, porque resulta que si uno tiene que la clase de f es la clase de f' más f segunda, porque existe una solución exacta así, si uno tensoriza por otro privado vectorial, esta sucesión sigue siendo exacta. Y entonces, esta clase es la suma de estas clases de aquí. Luego, el producto desciende a este K supercero, es decir, en realidad, K supercero de X es una
voy a considerar, bueno, como los módulos homofísicos, sí, es un anillo conmutativo. Porque como tiene F1 tensor F2 y su morfo a F2 tensor F1, no se forman una sucesión exacta y toda la clase de F1 tensor F2 en la clase de F2 tensor F2. Eso es. Y lo interesante es que el carácter de Chern pues, sigue siendo, antes me lo había puesto de esta forma, aunque aquí en este conjunto no puedo hablar de estructura de estructura algebraica, ahora que sí, esto es un anillo y el carácter de Chern es un homomorfismo de anillo. Perdona, Enrique, no he entendido qué significa K sub 0 de X Q. Simplemente Permitir que los coeficientes sean Q. Sí, la definición que he puesto no es muy interesante. No, es lo mismo que había puesto antes para relacionar. Para entender los coeficientes. Es decir, es permitir coeficientes racionales. Bueno, hay otra definición alternativa. Ya os he dicho, unidades vectoriales, lo mismo que hacen localmente libres, pero intentamos distinguirlos. Entonces se puede hacer exactamente lo mismo. Y entonces se pone 0 abajo. Esto de nuevo, ahora es el grupo libre generado por los haces coherentes. Sobre X, módulo es un grupo generado por los F menos F' menos F segunda, si existe una solución exacta de Bueno, entonces, la observación es que si X es una variable lisa, cada A coherente. Bueno, de hecho, quien no quiera saber lo que es una coherente, lo podéis tomar como definición. Bueno, lo podéis tomar como definición del caracterismo. Cada coherente tiene una resolución finita pero F1, donde los F son haces localmente libres. Y entonces, como haces localmente libres y figuras vectoriales es lo mismo, pues esto lo que viene a decir es que este segundo grupo que hemos definido pues en sí es como definido. Entonces, cualquiera de los dos, bueno, que ya como notación me parece pésima, esto se puede escribir K de X. No, me parece una notación pésima porque esto es lo que se puede usar para el cuerpo de funciones racionales de X. Pero bueno, esta notación también está establecida y si no, pues ahí lo entendí, que mejor no tocar la cosa antes que
ecuación que vamos a buscar. Bueno, ¿y para qué diablos sirve todo esto? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo, vamos a ver el caso en que X sea P. Entonces, en el caso en que X es Pn, hay un modo explícito de hacer esto de aquí. Es el teorema de la eficiencia de Hilbert. Y es que todo es coherente sobre Pn tiene una reducción bueno, aquel que haya puesto n no es casual porque n es la dimensión de X. A nuestros efectos no interesa, interesa simplemente tener esto para poder decir que la clase de cualquier A se puede poner como combinación de clases de haces localmente libres, y entonces este isomorfismo pues, se manda a la clase de los privados vectoriales correspondientes. Entonces, en el caso del proyectivo, pues sí, existe una solución de esta forma. Pero se puede precisar el aspecto que se le puede dar a cada uno de estos datos. Entonces, cada f sui va a ser una suma directa de OPN de A. El teorema original, que esto simplemente actificarlo, es que cualquier módulo finitamente generado y graduado sobre K de x0, xn, admite una reducción de este estilo, en que los módulos que aparecen pues son sumas directas de lo que se llama el S de A y J, que es el mismo anillo K de x0, xn, pero cambiando la graduación. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo esto? Pues esto está diciendo que si K de X no con figuras vectoriales, sino con haces localmente libres, lo que está diciendo es que K de N se puede generar por los OPN, por las clases de los OPN. Porque al final, bueno, estos aparecerán con cierta multiplicidad, R sub J, y entonces alternando, pues la clase de cualquier F será la suma de los R0J, por eso la sub J, menos la suma de los R1J, más etc. Entonces, este anillo, visto como grupo libre, bueno, visto en principio como grupo, ahora veremos que es libre, se puede generar por estos elementos. Y la segunda observación, bueno, entonces cada uno como lo quiera ver, si lo habéis visto en algún contexto, pues o la sucesión de Euler o el complejo de Koszul asociado a la sucesión regular x0, xn. En Pn siempre existe
una sucesión exacta de esta. Bueno, voy a poner aquí ese artículo, que es 1. Hasta O, ya. Sobre 1. Bueno, sería en realidad aquí sobre n, si queréis. Bueno, aquí mejor sobre n más 1. Aquí sobre n. Aquí sobre 1. O n, n más 1 sobre 0. Este coeficiente es un 1 y este es un 1. Existe esta solución exacta. ¿Y entonces qué es lo que está diciendo? Pues si esto lo tensorizo por O de A, y si cambio la relación aquí pongo A, cada O de A lo puedo poner como combinación de O de A menos 1 hasta O de menos A menos 1. O al revés. Si quiero poner el A aquí, tensorizo por A más n más 1, y el O de A lo puedo poner como los sucesivos. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que cada O de A lo puedo poner en función de los n más 1 anteriores o de los n más 1 superiores. Entonces, aunque aquí tengo infinitos, contener n más 1 números consecutivos, esto ya me genera. Es decir, que la conclusión es que ya Pn se puede generar. Bueno, no sé qué orden los he puesto. Pn de 1 OPN. Bueno, ¿y cuáles son los caracteres de Chern? Bueno, el primero es fácil, porque el primero, bueno, cada uno de ellos solo tiene C1, que aquí es 0, que aquí es H, y que aquí es NH. Entonces, de la fórmula, solo tengo que acordarme de la parte del principio. Y entonces, la parte del principio, bueno, primero pongo general, y cuál es el carácter de OPN de A. Entonces, tengo que poner 1 más el C1, que el C1 es AH, luego más AH cuadrado partido por 2, AH cubo partido por 6, etc. Con lo cual, aquí la primera cosa de Chern es 0, pues ya lo que tengo es 1, 0, 0, 0. Aquí lo que voy a tener es 1, H cuadrado por 2, H cubo por 6. Bueno, si queréis, llego al final hasta H, N factorial. Aquí tendré 1, 2H. Aquí lo que voy a tener es, déjame que lo ponga así, 2 al cuadrado por H cuadrado por 2. Tendré 2 al cubo por H al cubo por 6, y esta 2 elevado a n, H a la n
vectorial hasta el último, NH n al cuadrado h cuadrado partido por 2, n al cubo h al cubo por 6, hasta n a la n, h a la n vectorial. Y entonces, teniendo en cuenta que una base de APN, si queréis ya Q, aquí la base que tenía era el APN era simplemente el Z de, bueno, no sé qué eso, no recuerdo qué es esto. Cuando era Z era el Q de H partido por H a la N más 1, entonces una base es 1H hasta H a la N. Pero ahora puesto con coeficientes en Q, dejadme que ponga como base 1H, H2 partido por 2 hasta HN factorial. Con lo cual, aquí los coeficientes son todos unos, aquí son todas las potencias de 1, aquí son todas las potencias de 2, todas las potencias de n. Entonces, respecto de esa base, los coeficientes son estos que tengo aquí. La matriz de coeficientes, empezando por un 1 y un 0, luego me queda la matriz de coeficientes aquí, que por un determinante de Van der Monde, porque lo único que tengo aquí son las potencias de 1, las potencias de 2, las potencias de n. Entonces lo que estoy diciendo es que estos elementos que tengo aquí me dan también una base. Con lo cual, estos elementos que generan, cuando los mando aquí me dan una base, luego estos son necesariamente linealmente independientes, luego esto de aquí es una base. Bueno, pero fijaos que tengo mucho más. Si ya, claro, esto es una base como módulo. Luego aquí me ha quedado un módulo libre con esta base. Si tensorizo por Q, me queda una base como espacio vectorial. Este otro espacio vectorial tiene la misma dimensión y una base va a una base, con lo cual lo que tengo es un isomorfismo. Pues esto ocurre. Es decir, que el gran teorema mágico es que para cualquier X lisa, es el carácter de Chen, que va en un grupo de bloques ya racionales, a X de Q, es un isomorfismo. Claro, es un isomorfismo con espacios vectoriales, pero como también respeta el producto, en realidad es un isomorfismo de Q-álgebras. Entonces hay un resultado tan curioso como que ACES y sus resoluciones es exactamente lo mismo que hacer teoría de intersección. Claro, este isomorfismo es uno de los más difíciles de entender. En su momento buceé un poco en la demostración y por lo menos lo que sí es fácil, fácil, es que por lo menos es suprayectivo.
fijaos que con todo lo que estamos haciendo aquí, lo primero que estamos diciendo, que esta es la primera moraleja es que clase de shell las hemos definido para fibrados, entonces también para hacer localmente libres, pero como nos hace cualquiera es coherente, se puede resolver por hacer localmente libres y el carácter de shell funciona bien, tiene sentido hablar de qué es lo que dice esto, tiene sentido hablar de carácter de shell de un haz, por tanto tiene sentido hablar de clase de shell de cualquier haz, aunque no sea localmente libre. Entonces, ¿qué es lo que se puede ver? Claro, a mí me gustaría, para ver que esto es un proyectivo, pues lo que necesito es que cada vez que tengo la clase de cualquier subvariedad, que es imagen de algo. Que es imagen de algo que viene aquí. Entonces, cuando uno empieza a estudiar clase de shell de haces arbitrario, si uno tiene z dentro de x, bueno, vamos a poner que sea reducido, de codimensión R, entonces, si uno considera el haz de estructura de Z, bueno, en realidad para definirlo bien, la de estructura, si este expresión le llamo I, esto en realidad es I estrella, es un poco de estructura, tomo la imagen directa aquí, ya me queda un haz coherente sobre X, y entonces las clases de shell aquí son 0 si I es menor que R, la C sub R queda exactamente la clase de Z, y si I es mayor que R, puede quedar cualquier cosa. Claro, lo idóneo sería que simplemente cuando hago la C sub I de esto fuera siempre 0, excepto la C sub R, que es la clase de Z, y entonces automáticamente pues ya tengo que la clase de Z está aquí en la imagen. Entonces, con esta observación, ¿uno qué hace? Empezar por la codimensión más grande posible, es decir, uno empieza con puntos. Entonces, las clases de los puntos sí que aparecen como clases de shell de haces. Uno se toma o de un punto. Y ya sabéis que la maldad que tiene este anillo de Chow es que dos puntos no tienen por qué ser equivalentes. Pero, dado porque, es decir, que estos espacios vectoriales no tienen ni por qué ser de dimensión finita. Pero bueno, para cualquier punto, las clases de los puntos vienen como clases de shell de los haces de estructura. Ahora paso a curvas. Entonces, la clase de una curva aparece aquí en la imagen. Bueno, lo que hago es tomarme la estructura de la curva. Entonces, su clase de shell n-1 va a ser la clase de la curva. Y luego puedo tener la clase enésima, que puede que no sea distinta de 0, pero ya es la clase enésima, entonces es clase de puntos, y la clase de puntos ya sé que está en la imagen. Por lo cual, las clases de curvas sé que están en la imagen. Luego me voy a superficies. Me cojo la de estructura de una superficie, entonces su clase de shell n-2 es la clase de la superficie, y las clases superiores son o clases de curvas o clases de puntos que ya sé que están en la imagen. Entonces, con un razonamiento así, pues uno sí que puede ver que esta aplicación es superior. Entonces, pues la magia de esto es que es incluso inyectiva y queda un isomorfismo.
Y entonces, en teoría, pues es algo tan curioso que si uno sabe el anillo de intersección de una variedad, en teoría sabe cómo resolverá. Uno se toma aquí una base, esto da otra base por aquí, bueno, o al revés, como tenemos en el caso del proyectivo. Es cuestión de encontrar una base de forma que venga aquí y tal. Entonces, si uno tiene una base, esto debería servir para resolver cualquier. Bueno, entonces, utilidades que tiene esto. Vamos a volver al caso del proyectivo. En el caso del proyectivo, hemos llegado a la conclusión de que tenemos una base incluso como grupo habitable. Pues ahora, dado cualquier haz coherente, bueno, otra cosa que se me olvidó decir de los haces coherentes. Los haces coherentes, precisamente por tener una solución totalmente libre, tienen la propiedad de que tienen una teoría de cohomología. Ya sabéis que tomar secciones de un haz no es exacto, pero existe toda una teoría de cohomología que, bueno, que hay que tomarse su esfuerzo en ver que los espacios de cohomología que salen son todos espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces, en cualquier caso, lo que estamos diciendo es que ya sabemos que la clase de F pues va a ser una combinación lineal, estoy usando la misma notación, pues será una sub 0 por la clase de Vn, una clase de 1, más 1 sub n, por la clase de 2. Entonces, el que las clases sean iguales, lo que quiere decir es que mediante sucesiones exactas cortas, puedo relacionar todo. Entonces, la observación es que cada vez que tengo una sucesión exacta corta, entonces, recordad, bueno, entonces, lo que voy a decir ahora vale no solo para Pn, sino para cualquier X. Entonces recordad que hay una solución a larga de cohomología. Y esto sigue y termina en la dimensión de la variable. Para esto es fundamental que los haces sean coherentes. Si los haces no son coherentes, por ejemplo, si estáis pensando que K sea C y tomáis como A el haz constante Z, pues lo que acaba saliendo son los grupos de cohomología de X como variedad compleja, y puede haber hasta H2N. O sea, que la palabra coherente aquí es fundamental. Bueno, entonces, como existe, esto tendría aquí a 0, como existe esta sucesión exacta larga, la suma alternada de dimensiones aquí es 0. Entonces, si uno llama característica de un haz a la suma alternada de estas dimensiones,
exacta corta, pues la característica de Euler del medio es la suma de las características de Euler de cero. Es decir, que si queréis, la aplicación característica de Euler es algo que también está definido desde el grupo de Grödner. Y por tanto, volviendo ya al caso proyectivo, si f, si la clase de f es una combinación lineal de estas clases, pues lo que voy a tener es que la phi de f va a ser a sub 0 por pn más a sub 1 aquí por pn de 1 más a sub n por la por pn de n. Bueno, entonces uno podría hacer lo siguiente. Bueno, lo primero es que para el proyectivo es muy fácil calcular la homología de cada uno de estos. Bueno, por ponerlo como queda, esto es n más 1 bueno, esto es 1, esto es n más 1, esto es n más n sobre n, porque en realidad lo que queda sobre 0, y sobre 1, hasta n más n sobre n. Y entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que de aquí de f tengo una fórmula para dar la aquí de f en función de a sub 0 hasta a sub n. Pero a sub 0 hasta a sub n, ¿quiénes son? Bueno, pues si me quiero tomar la molestia, los podría incluso calcular, porque son las coordenadas de f en esto de aquí. Pero, por el isomorfismo que tengo, que además lo hemos hecho explícito en el caso de Pn, estos numeritos están en proyección con las clases de Chern de f. Entonces, la conclusión es que esto va a ser una función de las clases de Chern. Bueno, y un poquito más que las clases de Chern. En realidad es función del carácter de Chern. No lo he observado, pero el carácter de Chern tiene una información extra. Sí, efectivamente, en grado 1 me salía C1, en grado 2 algo que dependía de C2 y de C1, en grado 3 algo que dependía de C3, C1, C2, etcétera, etcétera, y en grado 0 me salía el rango. Entonces, el carácter de Chern, lo que está diciendo, bueno, si uno quiere definir la primera clase de Chern como el rango, bueno, no es una buena notación porque el polinomio de Chern es C0, que es siempre 1 más C1 más C2. Entonces, en función del rango del A, de C1 hasta C0. Ahora, cualquiera, aunque tenga rango pequeño, de hecho, estos haces de estructura tienen rango 0, pero resulta que tienen clase de Chern hasta 0. Entonces, esta relación lo que me está diciendo es que el carácter de Chern, pero la característica de Euler de cualquier A, lo puedo poner en función del rango estructurado y de sus clases de Chern. Bueno, pues efectivamente, eso es exactamente el teorema de Riemann-Roch. Enrique,
sé si es verdad lo que has puesto en la pizarra o en los apuntes, pero los números combinatorios esos en los apuntes aparecen n sobre 0, n sobre 1. Sí, sí, sí. Sí, bien. Sí, porque aquí es n más n, sí. A ver. No, vamos a ver, esto es la característica de la que quiero de esto. Claro, n más 0 sobre 0, n más 1 sobre 1 hasta n más 0. N arriba. Pues no lo tienes igual. Lo que tengo puesto aquí es absolutamente falso. Está mal. Vale. Bueno, ya digo, lo importante no es el número, sino que al final la conclusión es que me queda en función del rango y de las clases. Bueno, entonces, para enunciar el teorema de Riemann-Roch general, lo que necesito es una definición esta, parecida a la del carácter de Cher. Entonces, no voy a entrar mucho en su motivación, porque de momento va a ser, bueno, de momento y solo voy a usar para esto, para el enunciado, bueno, y entre otras cosas, porque tampoco estoy yo muy convencido de la motivación. Que a mí me gusta contar las cosas como si se me hubieran ocurrido. Entonces, como estoy a años luz de Grothendieck, pues esto no se me hubiera ocurrido en la vida y no sé por qué diablos se me ocurrió a Grothendieck. Pues la siguiente definición, la clase de todo. De configurar se define de la siguiente forma: alfa 1 partido por 1 p elevado a alfa 1 más alfa r partido por 1 p elevado a menos alfa r, donde los alfa i son las clases, son la raíz de Cher. Entonces, en la función f que decía yo en su momento, que la que funcionaba para el carácter de Cher era tomar la exponencial, pues hay otra buena elección, que es esta de aquí, que tiene alguna propiedad de que el punto tensorial lo manda a la suma o no sé qué cosas hace. Y entonces parece que lo natural es coger esto. Entonces, bueno, tiene su propia formulita, porque resulta que bueno, en general, cuando uno hace un desarrollo de Taylor de esto, pues esto queda 1 más alfa 1 partido por 2 más alfa 1 cuadrado partido por 12 más alfa 1 a la cuarta partido por 720, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno desarrolla esto con funciones simétricas y todo esto, pues queda algo tan interesante como 1 más c 1f por 2 más c1f al cuadrado más c2c partido por 12 más c1f c2f partido por 24, que aunque aquí no haya parte de grado 3, pues inevitablemente a la hora de trabajar con periodos simétricos, pues sí que sale. Luego sale esta cosa con MA 720 ya de grado 4, etcétera, etcétera. Entonces existe esta clase de todo, que la única justificación que yo tengo para su existencia es este teorema,
esta es la primera generalización del teorema de Riemann-Roch. Es una coherente. Lisa, entonces, la característica de órbita de F, pues es el grado de, pues hay que multiplicar el carácter de Cher de F por la clase de todo. Aquí una de las cosas fundamentales que sea lisa es para que exista un filo tangente. Entonces, ¿qué quiere decir el grado? El grado lo que quiere decir, esto es un producto en el anillo de Chow, bueno, como coeficientes racionales. Entonces, al final va a quedar un elemento que va a ser combinación de cosas de codimensión 0, codimensión 1, hasta codimensión n. El grado lo que quiere decir es calcular el grado donde se puede. En la parte que me quede aquí de codimensión n, es decir, de dimensión 0, me quedará un número finito de puntos y el grado lo estoy llamando es a ese número de puntos. Bueno, entonces, como veis, ya se complica mucho el enunciado de Riemann-Roch, ya tiene un enunciado raro. Bueno, y fijaos que Grothendieck todavía no aparece por aquí. Hay una versión todavía más fuerte del teorema de Riemann-Roch, en que ni siquiera aparece la característica de una cualquiera. Si os dado un morfismo f de x en y, pues entonces la imagen directa por el morfismo de un A, pues esta debe ocultar cualquier cosa. Este es el caso particular en que el morfismo es el morfismo de estructura de X, si queréis, al espectro de K, si queréis pensar en teoría de esquemas, porque evidentemente no se trabajaba a pensar en variedades, conjuntos de puntos, sino que las cosas eran esquemas. Aquí pones cualquiera, puesto a coherente. Bueno, sí, se entiende que los haces coherentes siempre que esté hablando aquí. Coherente. Bueno, entonces voy a ver si os convenzo de que por lo menos en los casos que uno conoce, esto efectivamente es el teorema de Riemann-Roch. Bueno, y para que veáis la fuerza y que entonces uno se puede sacar el teorema de Riemann-Roch para lo que le haga falta. Por ejemplo, que sea una curva de género G, que F sea por X de D. A localmente libre asociado a este visor, esto corresponde al teorema lineal L sub D, es decir, que el C1 de F más que D. Entonces, ¿cuál es el carácter de F por la clase de Todd? También para que veáis lo que quiere decir el grado. Bueno, el carácter de Cher, pues es el carácter de Cher era un figurado F acaba quedando el rango del figurado más de uno del figurado
Entonces, en este caso, pues lo tenemos fácil. F es localmente libre, así que corresponde al privado, así que lo que tengo que poner aquí es 1 más D. Ya el 0,2 no tengo porque estoy en una curva. Tengo que multiplicar por el carácter de todo de privado tangente. Entonces, ¿cuál es el carácter? La clase de todo. Entonces tengo que poner 1 más C1 partido por 2. Entonces, C1 y el tangente, bueno, puedo verlo de dos formas. Entonces, aquí tengo que poner la tangente tiene rango 1. Tengo que poner C1 del tangente partido por 2. Entonces, ¿quién es C1 del tangente? Pues lo puedo ver de dos formas. El tangente es el dual del cotangente, que el cotangente es el canónico. Entonces, esto lo puedo poner como el isocanónico partido por 2. Si al final lo que me interesa es el grado, ¿cuántos puntos tengo aquí? Pues bueno, uno ya sabe que el grado del isocanónico es 2G menos 2, luego este grado va a ser, cambiando el orden, va a ser 1 menos G, pero si queréis usar geometría diferencial pensando que K sea C, C1 del tangente es donde se anula una tangente, es decir, dar un campo de vectores, los ceros de un campo de vectores. Bueno, los ceros menos los polos, porque tangente igual no tiene secciones, entonces hay que coger secciones meromorfas, entonces tener ceros y polos, y la diferencia entre ceros y polos es la característica de Euler de X como superficie topológica, y la característica de Euler como superficie topológica es 1 menos G. Que sea como sea, estos son 1 menos G. En cualquier caso, el producto aquí es 1 más D menos KX partido por 2 y nada más, porque ya multiplicar esto por esto es hablar de la dimensión 2 en el anillo de show de una curva que ya tengo 0. Y entonces grado quiere decir el grado de la parte de dimensión 1. Lo estamos diciendo, y F es el grado de esto, el grado del divisor, más el grado que tengo aquí. Y os tengo puestos como ejercicio. Si lo quiere hacer alguna cosa nueva, pues uno lo que puede hacer es calcularlo aquí, en la característica de Euler, en lugar de el A correspondiente a un figurado lineal, pues a un figurado de rango R. Entonces, lo que nos va a quedar es, claro, el carácter de Chen ya va a quedar aquí R, aquí más la primera clase de Chen, luego va a quedar el grado del figurado, más que hacer esto, G. Es decir, que esto se puede aplicar a ya no solo al teorema de Riemann-Roch clásico, que es este de aquí, sino que es muchos más. Y si vais al caso de una superficie, X que sea una superficie, y de nuevo F que sea pues para recuperar el teorema de Riemann-Roch para superficies que los alumnos de máster pues viste sin clase. Entonces ahora para utilizar este de Chen de F con la clase de tangente. Ahora aquí tengo que poner de nuevo el de C2D como una localmente libre
0, no me tengo que preocupar de eso. Entonces, el carácter de Chern es 1 más C1 que es D, y luego tengo que poner más D cuadrado partido por 2. Y la clase de Todd, pues ahora tengo que enviar aquí lo que me sale, otra parte, 1 más C1 de tangente, partido por 2, más C1 de tangente al cuadrado, menos C2 de tangente, y esto partido por 2. ¿Quién es C1 de tangente? C1 de cotangente es el segmento de cotangente, que es el divisor canónico, pero esto es menos el divisor canónico. Esto va a ser el divisor canónico al cuadrado. Vale, entonces, dejadme que vaya poniendo lo que queda. Ah, pero tengo que poner. No, esto sí. No, en el caso no influye. Me queda 1 más D está X partido por 2. Esta parte de grado 1. Y la parte de grado 2, que es la que me interesa, es el D2 partido por 2. Esto por esto, que va a ser D por el canónico partido por 2. Y luego, más esto por esto es menos el canónico al cuadrado, luego esto es el canónico al cuadrado, menos C2 de X partido. Y entonces, la parte de grado 2, es decir, lo que es el grado es esto de aquí. Fijaos, ahora aquí tengo que usar una fórmula de Noether que mencioné en el curso de máster, de nuevo por el mismo motivo que antes. Esta C2 pues la podéis ver como el tangente es un fibrado de rango 2, la C2 es donde sale una sección, claro, una sección pues igual tiene ceros y polos, entonces es un campo de vectores, ceros menos polos. Esto en el caso complejo es la característica de Poincaré, la característica topológica de como variedad de divisor. Y la fórmula de Noether en el caso complejo, y luego en el caso algebraico, en lugar de la característica de Doyle hay que poner el C2 desfibrado, lo que dice es que este numerito coincide con la característica de Doyle. Bueno, o que el grado de este numerito coincide con esto. Entonces, esto lo que está diciendo es que el DD es una probabilidad a Noether. Esto lo que está diciendo es que esto es la característica de la estructura más el cuadrado del canónico partido por 2 es la fórmula de que rimarlos para aquí uno puede hacer exactamente lo mismo, pues en lugar de ahora un fibrado lineal, pues considerar un fibrado cualquiera, que hay que calcular la red. Y entonces, calcular, ahora el fibrado ya tendrá C1 y tendrá C2, pues en función de C1 y C2, pues que fórmula sale. Claro, hay una fórmula que vale absolutamente nada. Bueno, en cualquier caso, lo fantástico, como os he dicho, es que estas son unas formulitas que se pueden enseñar fácilmente al ordenador y uno deja de pensar y ya le pide al ordenador que lo vaya a sacar. Porque esto lo que el ordenador, si le explicas para tu variedad cómo será el video show, cómo tiene que intersecar ciclos y cómo tiene que calcular el carácter de Chern y la clase de Todd, puede multiplicar, puede quedarse con la parte
de codimensión igual a la dimensión de n y te acabo también todo el entorno. Bueno, y ya para terminar, pues sí me gustaría decir algunas palabras del gran protagonista de la geometría algebraica, para que veáis por dónde va. En geometría algebraica, si uno quiere estudiar la geometría de una variedad z dentro de una variedad x, lo que necesita estudiar es el triángulo. Voy a dar simplemente unas breves pinceladas de cómo funciona esto. Entonces, antes de llegar al triángulo normal, pues vamos a ver cuál sería la situación ideal con todo lo que hemos hecho. Con todo lo que hemos hecho en el curso, para tener una triple intersección, yo decía, bueno, cortar con una hipersuperficie, pues es una tontería, porque lo único que uno tiene que hacer es esa hipersuperficie corresponde a un fluido lineal. Si yo cortar la hipersuperficie con cualquier otra subvariedad, estimo el fluido lineal a esa subvariedad. Entonces, aquí puedo decir exactamente lo mismo. Vamos a suponer que tengo y dentro de x y que lo quiero cortar con un z corto. Entonces, si y tiene codimensión R, situación ideal que y sea el igual de 0 de una sección S dado de rango F, es decir, que la clase de I será C sub R del fibrado. Ya según aquí. Para fibrados lineales sabemos que esto siempre es cierto, y a C1 lo habíamos definido justo así. Entonces, si esto es así, pues uno lo que puede hacer es simplemente, pues, F, restringirlo a Z, es decir, considerar el pullback por I de F, y entonces la intersección de I y Z, definirla como C sub R de F restringido a Z. Si uno lo que quiere es calcular la intersección de I y Z, por definición, la intersección de la clase de I con la clase de Z, pues todo lo que hemos hecho va a ser simplemente esta clase de aquí, que tiene la emisión que le toca, pues tomar I estrella de C sub R. Entonces, esto pues no se va a poder hacer siempre. Claro, esto tiene la ventaja, por ejemplo, como decía, para calcular el grado de intersección del divisor, pues uno puede hacer siempre esto y calcular la autointersección de I con I. Bueno, por si queréis, bueno, el primer paso sería este, y
cuando uno hace z igual a i para calcular cualquier intersección, lo único que tiene que hacer es i estrella de c sub r. Y estrella f, ahora cuando z es igual a i. Entonces, esto pues no va a ser cierto siempre, porque no es cierto que dada cualquier subvariedad, por muy buena que sea, R, rango R, que tenga una sección que sea exactamente ahí. Luego, si me da tiempo, pues justifico por qué la ruta la voy a dar. Pero, ¿qué es lo que sí ocurre? Pues lo que sí ocurre es cuando uno tiene si vamos al caso en que z es igual a i, si uno lo que tiene, si sigue siendo cierto que z igual a i, que i sea igual a 0 de una sección, entonces en este caso vamos a ir a la inclusión x, lo que sí vimos es que i estrella f, es decir, que f restringido a esta subvariedad i, era exactamente lo que se llamaba el fiador normal de i en x. El fiador normal de i en x, lo fácil es definir cuando uno tiene una inclusión la restricción del cotangente de x a y, otra cosa más que hacer y estrella de x, omega y, hay una aplicación natural aquí, que se ve que es proyectiva, y el núcleo, en el caso liso, es lo que se llama el fibrado normal, de y dentro de x. Bien. Y la idea, entonces no voy a definir lo que es el fibrado normal, ni lo que son los fibratangentes. La idea es que si I es suficientemente buena, en particular si es lisa, esto tiene sentido cuando todo es liso, ahora vamos a poner que z es igual a I, que es una subvariedad lisa. Entonces, en el caso liso sí que es cierto que localmente y dentro de x está definida, es decir, que tengo un recubrimiento por vector de x en que cada uno de esos abiertos y está definida por exactamente R ecuaciones, es decir, R funciones regulares. Entonces, esta aplicación que manda diferenciales a diferenciales, su núcleo es exactamente el fibrado generado por las diferenciales de diferencial F. Entonces, dar el fibrado normal, el fibrado normal es como dar ecuaciones locales infinitesimales de i dentro de x. Bueno, uno puede hacer las cuentas, en el curso de máster las hago, uno tiene esta situación aquí. Con lo cual, en este caso, la restricción de i entonces, el caso bueno es cuando estas f's se pegan y dan lugar a un fibrado f. Pero es que, aunque no se peguen, sigue siendo cierto
que si uno considera I estrella de la clase de I aquí, entonces la restringe ahí, que justo en el caso que estamos diciendo, pues sale exactamente el fibrado normal. Justo lo que queda, en el caso en que existe un fibrado, es la restricción del fibrado, que es el fibrado normal. Esto sigue siendo cierto, que aquí queda siempre C sub R, el fibrado normal. Esto es lo que se llama la fórmula de autointersección. Y se llama fórmula de autointersección porque si ahora tomo aquí y estrella abajo, esto es multiplicar, ya sabéis, cuando tengo una inclusión y primero restringir a la subvariedad, no hacer imagen directa, esto es multiplicar, esto es otra cosa más que hacer y por y al cuadrado. O sea, que para calcular la autointersección de una subvariedad, aunque no exista el fibrado, existe el fibrado normal, que ya con la información infinitesimal que me da, sí que me sirve para calcular la autointersección. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar, no sé si uso la misma notación, no, es una notación distinta, una curva dentro del curva. Entonces, ya digo, para que todo esto funcione, necesito que la curva sea lisa. Entonces, una curva lisa de grado. Bueno, en realidad aquí estoy haciendo mucha trampa porque no ilustra demasiado la fórmula de autointersección, porque al ser una curva en P2 es un divisor y entonces existe el fibrado lineal y existe todo y uso hacer las cosas. Pero bueno, vamos a hacer como que no sé nada y simplemente voy a aplicar esto. Entonces, la clase de C, evidentemente, como es una curva de grado D, es D por H. Entonces, la autointersección es D cuadrado por H cuadrado, que es la clase de D cuadrado puntos. D cuadrado puntos en P2, y en P2 además hemos puesto los puntos equivalentes. Y ahora, ¿cuál es la clase H del fibrado normal? Bueno, pues se puede ver como fibrados normales, bueno, o como fibrados son normales. La estrella de P2. Entonces, la C1 del normal es menos la C1 aquí. Como la C1 es aditiva, porque es simplemente determinante, pues la primera clase, bueno, vamos a recrear fácil. C1, aquí es el grado, porque la C1 es el divisor canónico, bueno, que es algo que tiene grado 2G menos 2. ¿Cuál es el canónico de P2? Bueno, el fibrado cotangente, en su momento vimos que, bueno, lo construimos por casualidad, aquellos famosos fibrados F sub lambda del primer día que salía esa matriz, que si uno calculaba su determinante, pues era xj partido por xy elevado al cubo, que son justo la función de transmisión de n menos 3, luego esto es n sub menos 3. Al restringirlo a
mediante I a una curva de grado D, pues el grado va a quedar pues, menos 3D. Entonces, el grado del conormal va a ser este grado, 3D, menos este grado de aquí, menos 2. Luego, el grado del normal, lo que va a ser es al revés. Entonces, la fórmula de esta intersección, tomando grados, esta intersección tiene grado del cuadrado y el grado es 3D más 2G menos 2, que es lo mismo que decir que G es igual a D cuadrado menos 3D más 2 partido por 2 y menos 1 por D menos 2. Bueno, que es la fórmula que no sabemos del género de una curva plana lisa. Entonces, en realidad, esta fórmula de autointersección, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues esto lo que me está diciendo es que si meto una variedad y dentro de una variedad X, si la codimensión es pequeña, tiene que haber relaciones numéricas. En concreto, cuando la dimensión es igual a la codimensión, en esta fórmula de aquí, es decir, si X tiene dimensión 2R, esto de aquí es un numerito, o si calculo grados, esto es un numerito, y lo que está diciendo es que cuando tengo una variedad de dimensión R dentro de una variedad de dimensión 2R, si quiero que sea lisa, una relación numérica se tiene que satisfacer. Y si la codimensión es más pequeña, esto ya no es un ciclo de dimensión 0, puede ser un ciclo de dimensión 1, por ejemplo, y si multiplico por los distintos divisores, pues me va dando distintas relaciones numéricas. Es decir, que la fórmula de autointersección lo que me está diciendo es que mientras más pequeña sea la codimensión, más restricciones tengo para que la subvariedad sea lisa. Bueno, en realidad lo que hay detrás de esto es algo mucho más, porque en realidad lo que sabéis es que en general cuando la curva tiene grado D, la diferencia entre este número y el género es el número de puntos singulares. En realidad lo que hay detrás es lo que se llama una fórmula de puntos dobles, de que no cuando uno tiene una inclusión, sino que cuando uno tiene un morfismo, en este caso de una curva AP2, y el morfismo lo estoy dando por un fibrado lineal de grado D, pues hay una fórmula de puntos dobles que me sale justo esta diferencia, que lo que me dice es el número de puntos dobles que me tiene que salir cuando hago su aplicación. De hecho, cuando quiero meter algo de dimensión R en algo de dimensión 2R, pues me sale una fórmula de puntos dobles, que es el número de puntos dobles que me salen cuando voy a hacer eso. La fórmula de intersección lo que me dice es que si el morfismo va a ser una inversión, que entonces que ese numerito es igual a 0. Pero bueno, eso está ya bastantes páginas más atrás en el libro de Fulton, en lo que necesita fórmulas así. Bueno, y ya por hacer algún comentario más, pues, un poquito esto. Con todas estas definiciones, pues, a ver el ejemplo de por qué la curva racional normal
imagen, que es la cúbica laveada. Esto no es lugar de ceros. Es una sección de un fibrado. F, lo que es el rango. Bueno, pues el motivo es que si fuera cierto, entonces, según hemos dicho, el fibrado normal de C en P3 tendría que ser la restricción de un fibrado F de fibrado F sobre C. Es decir, si queréis, es estrella. ¿Y por qué esto no es cierto? Porque si esto fuera cierto, bueno, entonces, dejadme que entonces, mediante este isomorfismo, lo interprete todo dentro de P. Entonces, lo que tendría es, visto este fibrado normal como fibrado en P1 mediante el isomorfismo, lo que tendría es que C1 del fibrado normal tiene que ser un 3 estrella de C1 de F y lo mismo C2. Lo normal tiene que ser la restricción de la segunda clase de Chern de este fibrado. Entonces, voy a calcular el fibrado normal, a ver si su clase de Chern son restricciones mediante dimensión de Veronese de clases en P3. Fijaos que la mitad de la respuesta es positiva. La fórmula de autointersección sí que me dice eso. Como estoy en codimensión 2, la segunda clase de Chern del fibrado normal siempre va a ser restricción de una clase. ¿Qué clase? Justo la clase de la propia variedad. Es decir, que en caso de que exista este fibrado F, su segunda clase de Chern tiene que ser la clase de la curva. Bueno, es justo para lo que hemos hecho este curso. Para que cada vez que tenemos un fibrado, si existiera este fibrado, si tiene una sección que se anula en C, justo lo que queremos es que la segunda clase de Chern, porque es algo de conversión 2, sea exactamente C. O sea, que esta cosa siempre la tenemos gratis. Entonces, es esto lo que tenemos que comprobar. Bueno, de hecho, y así me ahorro el escribirlo luego, hay una construcción de Hudson, que Hudson dice que es una construcción de Ser, entonces ahora se suele llamar la correspondencia de Hudson-Ser. Si vais a la referencia que dice Hudson, es un artículo en francés sobre módulos proyectivos, y que es imposible adivinar que ahí haya mínimamente nada de lo que dice Hudson que se hace. Pero cuando uno está en codimensión 2, de nuevo, por la fórmula de autointersección, la segunda clase de Chern del fibrado normal sí que es restricción de algo, y cuando ocurre que la primera clase de Chern es restricción de algo, entonces sí que existe el fibrado de rango 2 y sí que existe la sección que se anula exactamente en eso de codimensión 2. Entonces, lo que hay que comprobar es solo esta primera clase de Chern. Entonces, pues, vamos a ver si eso es posible. Entonces, vamos de nuevo al fibrado conormal. Es exactamente lo mismo. Hay que ver si la primera clase de Chern es fibrado conormal, que es menos esta, se puede estar. Fibrado conormal, C P3, 3 estrella del fibrado cotangente a P3 y el fibrado
cotangente. Bueno, entonces vamos a escribirlo todo en función de fibrados en P1. Entonces, como fibrado en P1, el cotangente es, bueno, ¿qué grado tiene? Como el género 0, el divisor canónico, tiene grado 2P-2, así que menos 2, luego esto es E de menos 2. Bueno, en realidad, bueno, si lo tengo escrito todavía por aquí, el cotangente de P2 es L menos 3, el cotangente de P1 es L menos 2. En realidad, el cotangente de Pn, con la matriz general que tengo escrito aquí, de cuáles son las matrices de transición, viendo su determinante, siempre queda el cotangente de Pn, que es L menos N menos 1. Entonces, aquí será el L menos el L menos 4, pero el L menos 4 en P3, cuando hago aquí la imagen inversa, como esta creación tiene grado 3, pues de grado algo de grado menos 4 pasa algo de grado menos 12. Así que esto de aquí es el L menos 12, ya en P1. Luego, en realidad, lo que estoy diciendo es que el C1 del fluido normal de C en P3, claro, si el conormal tiene grado menos 10, esto es el 10. Y la pregunta es si esto es restricción de algún fluido lineal aquí. Pero claro, los fluidos lineales aquí ya hemos visto que son todos de la forma un L sub A. Y en la inversa de un L sub A, según hemos visto, L sub A. Y esto nunca va a poder ser igual. Con lo cual, se llega a la conclusión de que esta curva tan sencilla, pues no se puede como lugar de cero de una sección de un fluido de rango 2 que es lo que le tocaría. Entonces, eso no se puede aspirar siempre. Ya digo que Hansen demuestra que con el 2 la condición de neutral es suficiente. Bueno, hay una pequeña condición cosmológica, pero cuando no está en colectivo, eso siempre es cierto. Es que la primera clase de Chern del fluido normal, esa su variable de condición 2, venga de un fluido lineal de espacio. Bueno, y creo que esto es todo lo que os quería contar. Bueno, los vídeos quedan ahí puestos, los apuntes también. Insisto que cualquier comentario que queráis hacer, bueno, creo que ya conocéis mi política de dejar siempre los apuntes ahí libres y precisamente para irlo modificando. Entonces siempre cualquier sugerencia y decir, pues sería interesante poner esto, o esto no se entiende, o por qué no explica esta o otra cosa, pues